Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Pues estamos aquí gustosos de poder compartir, poder conversar, poder conocer, poder aprender. Tenemos a Daniel Antonio Salas, presidente fundador del movimiento apostólico, profético, la Casa de Dios Internacional. Bienvenido, estamos con usted. Hemos superado algunos inconvenientes. Sí, seguro. Hemos tenido algunos problemas, pero bueno, ahora ya superado totalmente. Bueno. Estamos nuevamente. Vamos desde el principio. Ese apego, ese acercamiento con Dios, ¿cómo fue? Sí, primero muchas gracias por la oportunidad de poder compartir, de estar aquí y poder hablar de lo que más me gusta, que es de Dios. Bueno, dentro de muchas experiencias que yo he tenido, la más importante para mí también ha sido que cuando yo tenía 12 años, yo salí frente a mi casa a jugar, como lo hacen todos los muchachos. Entonces, a lo lejos yo vi una actividad, un grupo de personas, y sentí una sensación, una energía especial, y a partir de ese momento yo dejé guiarme por esa energía especial. Cuando llegué al lugar donde estaban las personas concentradas, yo observé a alguien que estaba hablando y estaba predicando la palabra de Dios. Entonces, esa persona que estaba predicando la palabra de Dios se llama Marcelino Sojo. Hoy en día es un gran apóstol del reino de Dios. En ese entonces era un poderoso evangelista usado por Dios. Recuerdo mucho que yo lo miraba y lo observaba por su tamaño, ¿sí? Un moreno bien alto, lo miraba por su tamaño. Y entonces cuando él terminó de predicar, hicieron el llamado. Entonces automáticamente yo paso, él ora por mí, y recuerdo un detalle tremendo, nunca se me olvidó, que él puso su mano sobre mi cabeza y yo decía, Dios mío, este moreno sí tiene la mano bien grande. Una mano grande, sí, en la cabeza de un niño pequeño de 12 años. Exactamente. Entonces, cuando él ora por mí, a partir de ese momento, Roberto, yo sentí una sensación, una fuerza dentro de mí que la llevo hasta el día de hoy. Con los años la fui comprendiendo, la fui madurando, pero así comenzó todo específicamente. Qué maravillosa experiencia, qué maravilloso llamado, si se puede decir así. Sí, creo que fue el inicio de lo que hoy somos en el ministerio, ¿no? Como el presidente del MAP Casa de Dios Internacional y todo lo que Dios ha hecho en muchos años de ministerio. Por eso yo creo que Dios siempre busca la manera de tratar con nosotros, inclusive desde niños. Busca a Dios acercarse a nosotros y que le conozcamos. Es decir, que no hay una edad en sí que se pueda decir, mira, a partir de, como hoy, ¿no? A partir de los 18 años uno es adulto y puede ya empezar a trabajar o puede arrancar una relación, lo que sea. El llamado puede empezar a cualquier edad. Yo soy de los que cree lo que dice la palabra, ¿no? La palabra dice que Dios le dijo a Jeremías, al profeta, desde el vientre de tu madre te conocí, antes que te formases te llamé. Entonces, Dios no nos conoce a nosotros en el plano terrenal. Dios nos conoce en el plano espiritual antes de nacer. O sea, ¿por qué? Porque Él es nuestro creador. Incluso la Biblia dice, aún en el embrión hay vida. ¿Ve? Por lo tanto, nuestra defensa de la protección de los niños, ¿por qué? Porque la Escritura dice que desde el embrión hay vida. Por lo tanto, un niño cuando nace, su vida se desarrolla a partir del embrión. ¿Ve? Entonces, sí, Dios es bueno y maravilloso y nos conoce desde la eternidad. Yo pudiera decir que antes de que nosotros nacemos, ya Él nos conoce. Qué estupendo. ¿Y cuándo podemos ya empezar a impartir todo ese conocimiento, pues esa sabiduría para poder entregar y hacer conocer a la gente que Dios existe, Dios nos ayuda, nos saca de problemas? Sí, podemos empezar a compartir el conocimiento de Dios a través del desarrollo del Espíritu Santo en una persona. Y para mí eso no tiene edad, ¿ok? Yo empecé desde los 12 años, inclusive desde niño, empecé a ver cosas espiritualmente, pero yo no las entendía, no las comprendía. Y yo sé que eso le ha pasado y le pasa a muchas personas y le sucedió y le aconteció a mucha gente, sobre todo que no lo sabía, no lo entendía, porque inclusive Dios puede usar hasta a los niños. Qué interesante. Hay personas, inclusive, Roberto, que Dios ha tratado con ellos siempre, desde todas las edades, solo que lo vienen a comprender más adultos. Entonces se puede decir que los padres
juegan un rol importante porque puede ser, ¿no? Que al inicio, mira, este muchacho está desvariando, ¿qué le pasa? Hagámosle ver con un doctor, con un psicólogo. ¿Qué tan importante es eso que a través de los papás puedan discernir y darse cuenta de que es algo especial, no es una enfermedad, no se está volviendo loco un niño? Sí, seguro. De hecho a mí me lo decía. A mí me le decía, pero bueno, ¿qué le pasa a Daniel? Yo de niño le decía, mamá, yo voy a ir por los países, yo voy a ir a Colombia, yo voy a ir a tal sitio. ¿Pero por qué? Era porque yo estaba viviendo mi realidad. Una de las cosas que Cristo dijo es que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Porque ¿qué hace un niño? Un niño no juzga, Exacto. Un niño solamente cree, porque esa es su verdad, esa es su realidad. Y también es importante lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque si usted como papá y como mamá, usted está viendo algunas reacciones en su hijo, usted entienda y trate de comprender lo que está pasando. Porque puede que sí, él esté viviendo situaciones que son su realidad. ¿Okay? Obviamente, sobre la base del cuidado de una madre o de un papá, se preocupa. Pero hay que entender este tipo de cosas. ¿Para qué? Para no juzgar, para no presionar, inclusive para no cohibir, porque usted sabe que la presión ¿qué es lo que hace una presión en un ser humano? Lo inhibe, lo bloquea, ¿ve? Entonces hay que ser abiertos mentalmente, especialmente en saber y conocer que Dios comienza a tratar con nosotros aún desde niños. Qué interesante. Pues la formación y la intervención de los papás es muy importante, ¿no? Seguro. Para poder apoyar a este niño. Y en su caso, ¿cómo fue? Bueno, ¿quién fue? ¿El papá, mamá, abuelita, tíos? Para mí ha sido, ¿cómo se dice? Toda una forma de poder comprender a Dios de manera muy personal. Ajá. De hecho, yo cometí un error de niño, porque una travesura como cualquier muchacho, ¿no? Entonces, esa travesura consistió en que mi madre estaba haciendo su fe, digámoslo de esta manera. Entonces yo la cuestioné porque ya yo vi la palabra, escuché la palabra, vi el mensaje, escuché el mensaje, lo entendí. Entonces yo llegué a casa y le dije, a ver, mamá, eso no se hace así, esto se hace así, esto se hace esto. Y usted sabe que nosotros los que fuimos formados, ¿ok? Sobre la base del respeto al adulto, inclusive de someterse a esa autoridad, entonces eso a mi mamá le pareció un poco extraño de mi parte, ¿no? Y eso generó que se preocupara. ¿Qué le está pasando al muchacho ahora? No me gusta esto, me parece que lo están alterando, algo así. Me está cuestionando todo. Exacto, entonces lo hacía inocentemente. ¿Por qué? Porque ya comprendía la palabra, ya tenía el conocimiento bíblico desde niño y era lo que yo comprendí. Interesante. A propósito de niños y de tecnologías que hoy ocupamos, pues gracias a esa tecnología podemos estar interactuando hoy por hoy con mucha gente. ¿Qué tan importante o qué tan perjudicial podría ser que a temprana edad a un niño se le dé un aparato electrónico? ¿Qué podría suceder en ese caso? Pueden suceder muchísimas cosas. Y eso está documentado, eso inclusive con para estudios. mí, exacto, para mí debería ser un debate nacional. Inclusive todos los que nos encargamos de alguna manera de cuidar lo conductual, la mente y el corazón de las personas con un mensaje positivo, sabemos el poder que tienen las redes sociales, ¿ok? ¿Por qué? Porque la red social puede transformar la mente de un niño, pervertirlo, convertirlo inclusive en una persona que puede generar un problema mañana en la sociedad. Porque hoy la forma más rápida y la vía más abierta para un niño son redes sociales. Correcto. ¿Ok? Es un teléfono. Yo soy de los que cree, Roberto, que a los niños se le debería dar, o a las personas deberían manejar un teléfono con el mundo de posibilidades que tienen las redes sociales, es a partir de su madurez. Correcto. A partir de que ellos puedan tener un lente protector y decir, esto no, esto sí. Es muy grave. De hecho, en una oportunidad yo conversaba con alguien, me dijo, papá, yo estoy teniendo esta cosa y por redes, y yo le dije, a ver, mi amor, déjame verificar. Entonces cuando me meto en el Facebook específicamente, busco la fecha de la persona que le estaba hablando, y era una persona de casi 40 años. Entonces una persona de 40 años estaba hablando con una niña, porque
tristemente y lamentablemente las redes sociales tienen esa forma de poder llegar a las personas de todas las edades, porque no necesariamente son los niños. Claro. ¿Ve? También hay personas adultas que han sido engañadas. ¿Ve? Por ejemplo, alguien le escribe, hola, por ejemplo, por decir a alguien, ¿no? Yo soy Jennifer López, ¿cómo estás? Te quiero conocer. ¡Oh, Jennifer López! ¡Qué bueno! Entonces, es necesario entender que debe haber supervisión. Inclusive, soy de los que creen que algún día tienen que haber leyes regulatorias, porque todo lo que no regula la salud, claro, todo lo que no media entre lo bueno y lo malo, se generan muchísimos problemas. Entonces sí creo que la supervisión es importante. Sí creo que un teléfono celular hoy en día es muy importante para todo, pero debe ser también supervisado por los padres. A propósito, y volviendo al tema de redes sociales, ¿qué tan beneficiosa ha sido esta herramienta para poder expandir la palabra de Dios? Por ejemplo, yo tengo muchos años predicando, muchísimos años. A diferencia de años anteriores en donde no estaba tan asiduo en los hogares de las redes sociales. Okay. ¿Nos ha facilitado de pronto Obviamente, expandir? definitivamente. Hoy podemos llegar a miles de personas con una sola transmisión. ¿Ok? Antes estábamos limitados. Por eso es que Dios permite esta herramienta. El internet, las redes sociales, para mí deben usarse con propósitos, como este. ¿Ok? Porque todo lo que se hace con propósito es bueno. Cuando hay un despropósito o un mal propósito en el uso de las redes sociales, entonces también afecta negativamente, porque las redes sociales son una arma de doble filo. Claro que sí. Entonces debe utilizarse de la mejor manera. Debemos entender incluso su poder, ¿ok? Y eso inclusive debe generar a quien emite un mensaje responsabilidad. Correcto. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo ha llegado el mensaje? Y podemos hacer comparaciones de cómo lo hacíamos antes. Lo seguíamos haciendo, porque la palabra de Dios siempre ha sido predicada, siempre ha sido anunciada, y hoy más que nunca, inclusive yo incentivo a los creyentes, a los hijos de Dios, a los ministros y a los hermanos, que utilicemos esta herramienta, que se levanten grupos de intercesiones, de adoradores, gente que lleve cada día más el mensaje de la palabra de Dios a través de estas redes, pero también es importante la preparación. Correcto, ¿Okay? muy importante. Para poder llevar un mensaje positivo y un mensaje que pueda ayudar a este mundo que realmente lo necesita. Cuando nosotros estamos revisando las redes sociales y estamos scrolleando la pantalla, viendo TikTok, viendo Instagram, viendo YouTube, Okay. puede ser que a través de un video, una palabra que alguien haya subido con un fin, un propósito loable, como el que ahorita tenemos, puede ser que ese sea un llamado o una señal de que Dios está buscándonos. Definitivamente. Nada es coincidencia. Nada es coincidencia en este mundo. Yo creo que, y eso ha pasado mucho, a mí me ha pasado. Yo a través de las redes sociales también imparto el mensaje y posteriormente yo recibo confirmación de personas. Apóstol, realmente estaba mal, tenía un problema, una situación difícil, no sabía qué hacer. Recibí una orientación suya, una palabra, porque ese es el poder que tiene el verbo. El verbo es creativo, la palabra de Dios especialmente es creativa. Entonces hay una persona que las palabras, como es sonido, tienen efectos en el ser humano. ¿Ves? Entonces creo que hoy en día las personas, sí, Dios les está hablando a través de redes sociales. Y es importante que usted lo entienda y lo sepa. ¿Por qué? Porque es la forma más rápida que Dios está usando ahorita. Y quienes así lo entiendan pueden recibir muchas orientaciones. Yo he tratado durante mucho tiempo a través de la radio, a través de los medios siempre, de llevar el mensaje de la palabra de Dios, porque yo sé que eso es lo que necesitamos. Entonces, hoy en día hay mucha gente hablando por redes sociales, inclusive que uno sabe que su mensaje no es positivo. Pero esta es la oportunidad. Inclusive, Roberto, soy de los que cree que nosotros las personas tenemos que tener ese escudo y esa visión de decir, esto no lo escucho,
esto claro, no me conviene, y lo paso. ¿Es algo hay alguna diferencia en el momento en que alguien está en un púlpito, en un altar, frente a las personas, a la congregación, y cuando está frente a una cámara, hay esa compaginación energética, de pronto se siente? Sí, mucho. Yo diría que demasiado. ¿Por qué? Porque como esto es espiritual, el mundo físico está sujeto al mundo espiritual. Eso es interesantísimo. Sí, el mundo, esta realidad que nos rodea, está sujeto al mundo espiritual. Ejemplo, yo he orado por personas y Dios las ha sanado a través de un teléfono. Alguien me preguntaba, o sea, ¿cómo es posible que a través de un video Dios sane a alguien? O sea, usted estando a distancia, exacto, en un país, en una región, en una ciudad. Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué no hay ninguna diferencia? Porque no se trata del predicador, se trata del mensaje que le enviemos. La intención con la que se dé. Sí, porque tiene que haber buena intención para poder predicar la palabra. Pero cuando hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y tomamos las promesas de Dios y oramos por las personas a través de las cámaras, el Espíritu Santo va a ministrar sobre ellos. Igualmente que esté en un púlpito, que esté dentro de la congregación o que esté dando una conferencia. O sea, Dios no tiene límites. Esa es una muestra en donde lo que dice, Dios no tiene límites y puede estar en cualquier parte. Exactamente, exactamente, y es la forma en que Dios tiene para demostrarnos que no hay límites en Dios. Lo que usted acaba de decir es clave y yo quiero que usted lo entienda. Una persona puede recibir un milagro al otro lado del mundo a través de las redes sociales. ¿Y cómo es posible eso? Eso es posible porque es el Espíritu Santo que lo hace. O sea, es Dios que lo hace. Y cuando nosotros tengamos o tenemos la oportunidad de predicar el mensaje de la palabra de Dios y bendecir a otra persona, soltar una palabra, yo he visto demonios salir de los cuerpos. Impresionante. Impresionante. A través de la pantalla. A través de la pantalla. De hecho, yo tengo videos que no los coloco, en su momento los voy a colocar. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios me dijo, colócalos en las redes sociales para que la gente me dé la gloria a mí. ¿Ve? Porque no es un tema, el apóstol ahora quiere poner los videos para hacerse famoso. No se trata de hacerse famoso. Aquí toda la gloria es para Dios. Y incluso el apóstol Pablo, que fue uno de los hombres muy usados por Dios, especialmente para escribir y para dejarnos un legado bien importante, él decía que Dios lo librara de no dar testimonio de él. Entonces, las redes sociales, los videos, es una forma de dar testimonio. Del otro lado de la pantalla, del teléfono, ¿cómo tiene que estar la persona? Obviamente debe estar predispuesta, ¿no? Si no, no se uniera a poder escuchar lo que dice el pastor, el apóstol. ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Qué es lo que debe tener la otra persona para poder recibir esa unción? ¿Sería? Ese milagro, de Dios. Ese toque. Sí. Ahora bien, Dios puede tratar con las personas como Él quiera. Porque algo yo entendí, que Él es soberano. O sea, uno puede estar distraído, concentrado, como sea. Exactamente. Usted usa una expresión, troleando, ¿no? Escroleando. Escroleando. Usted puede estar escroleando y de repente, ¡pum!, entró alguien. Algo pasó por aquí. Y entonces ve un video y se siente atraído. Porque, ¿qué es lo que pasa? Dios llama nuestra atención. ¿Ok? Hay momentos que las personas han recibido un toque de Dios, un llamado de Dios, un evento de Dios, provocado por Dios, porque Dios lo provoca para llamarnos la atención. Entonces, cuando nos quedamos conectados en eso, Él comienza a tratar con nosotros. A veces la gente no está predispuesta a escuchar un mensaje de la palabra, ¿no? Pero de repente surgió algo en el día, una circunstancia, y ¡pum!, se quedó. Es verdad. Entonces, es donde Dios comienza a hablar, y es donde el Espíritu Santo, porque aquí hay que entender eso, es el Espíritu Santo que conoce nuestras necesidades. ¿Ve? Es el Espíritu de Dios que conoce nuestra realidad. Entonces, la gente ve al hombre de Dios, pero es el Espíritu Santo realmente el que está tratando y el que trata con una persona detrás de las cámaras. Ahora bien, hay gente que realmente no les interesa, no están predispuestos. Sencillamente hacen lo mismo, siguen
en lo pasando. que le gusta. Siguen en lo que le gusta. Pero, ¿qué me gusta de Dios? Que el mensaje es para todos. Y yo le aconsejo a usted o le oriento a usted a que cuando usted escuche algo de la palabra de Dios, préstele atención. A mí me cambió la vida. Puede ser que una palabra sea precisamente para usted que está allí. Estaba buscando alguna respuesta, algún llamado y justamente... Sí, porque a mí lo que me gusta de Dios, y lo digo y lo seguiré diciendo toda mi vida, es que Dios sabe llegar en los momentos correctos. Dios nunca llega tarde, Él nunca llega atrasado. ¿Hace falta o no hace falta, mejor dicho, que nosotros estemos quebrantados con una enfermedad grave, con una aflicción bastante fuerte, con una pérdida, un sentimiento muy sentido? Puede ser que también llegue en un momento de alegría, de gloria, efusivo. Sí, hay algo que he constatado con los años. El ser humano, el hombre como tal, no se acerca a Dios cuando está bien. ¿Por qué somos así? Porque los seres humanos tenemos una mentalidad de buscar a Dios cuando estamos en crisis. Porque nos sentimos vulnerables. Y la vulnerabilidad es lo que nos dice a nosotros que hay un creador. O nos lo recuerda. Nosotros sabemos que hay un creador. Pero cuando lo tenemos todo, no nos interesamos por él. Porque sencillamente no lo necesitamos. Entonces, lamentablemente, en este plano terrenal, vienen situaciones y circunstancias que quiebran a una persona. Claro. Y cuando digo que la quiebra emocionalmente, hay un vicio, hay drogas, alcohol, hay muchísimas cosas que gobiernan a la persona y la persona dice, yo no puedo con esto solo. Entonces es ahí donde clama a Dios, donde busca a Dios. Y hay algo, Roberto, que la gente incluso me ha dicho por años. La gente me ha dicho, no, pero todos los cristianos buscan a Dios cuando tienen problemas. Yo no tengo problemas, yo no tengo necesidad de buscar a Dios. Ajá. Y yo le Se respondo, escucha eso, claro. sí, y yo le respondo, no, todos los seres humanos necesitamos de Dios. Solo que a veces no entendemos que nos está hablando, no comprendemos que nos está cuidando, no sabemos que Él es nuestro Padre, o lo ignoramos. Que es el error más grande que tiene el ser humano, ignorar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El sistema, que es otra cosa, el ser humano tiene tres enemigos: el diablo, el sistema y la ignorancia. ¿Ok? Entonces, cuando una persona entra en cualquiera de estos tres, el sistema lo golpea. ¡Pum! Viene una crisis, viene una enfermedad, viene un cáncer, viene una crisis económica, se rompe lo que es prosperidad. Porque yo entiendo que si no hay Dios, no hay nada de eso. Correcto. Si no hay Dios, no hay nada de eso. Lamentablemente, Roberto, yo tengo que decir que yo he encontrado en todos estos años personas que han estado más abiertas para con Dios en momentos de caos, en momentos de crisis. Así somos como seres humanos. A Dios le agrada cuando nosotros estamos felices, estamos contentos. Le invitamos incluso a formar parte de esa felicidad, de ese festejo que tenemos. Sí, claro. ¿Está más allí? Dios le agrada. Inclusive la Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso quiere decir que Dios se alegra. A Dios le agrada cuando el ser humano lo hace parte de su vida. De su alegría, de su felicidad. Exactamente. Por eso el Señor dejó la palabra de Dios, que para mí es el libro que todo ser humano debe leer en esta vida. Porque vas a poder entender la mente de Dios. De hecho, Roberto, hay gente que cree que Dios no es feliz, no sonríe. A nosotros nos sembraron un concepto errado. Correcto. Que piensa que está solamente mirándonos, Sí. vigilándonos a ver qué tan mal nos comportamos como para enmendar nuestro camino. No Sí, es así. Y realmente no es así. ¿Ok? Nosotros tenemos la percepción de que Dios está arriba en los cielos, con un garrote en la mano, mirando nuestra falla, anotando nuestra falla para corregirnos o para emitir un juicio sobre nosotros. Y realmente no es así. Roberto, cuando a mí me preguntan, ¿cómo define usted a Dios? Yo lo defino, Dios es amor. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Y lo demostró con hechos. Por eso cuando tenía 12 años, yo leí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios demostró su amor entregando a su único Hijo.
Roberto, yo le he preguntado, porque soy papá también, y le he preguntado a otros papás si serían capaces de entregar un hijo a muerte para que vivan otro. Claro, dura respuesta, ¿no? Ni siquiera ponerse a pensar sería la opción. No, es que ni lo piensan. Correcto. Lo bloquean inmediatamente. La pregunta es ¿por qué? Porque el sentido de protección, de paternidad, no nos va a permitir que le ocurra algo malo a nuestros hijos. Claro. Pero en cambio Dios está por encima del dolor humano. Y Dios dijo, no, yo voy a entregar lo mejor porque yo quiero lo mejor. ¿Qué es lo mejor? La humanidad, el mundo, el sistema del mundo. Cristo murió para que el sistema del mundo, es decir, línea de pensamiento, lo que gobierna la mente de la persona, sea la palabra de Dios. O sea, cuando dice el sistema del mundo, estamos hablando del mundo espiritual. No, estamos hablando del mundo físico. Y estamos hablando de la forma de pensamiento. Porque hay 3 tipos de mundo, que no lo vamos a hablar ahora. Ajá. Pero del mundo físico, ¿sí? Y de toda la creación, de todo lo creado. Cristo murió por la tierra. Yo soy de lo que enseña, Roberto, que algún día, como agente terrenal, Dios nos va a pedir a nosotros cuenta, porque Él nos entregó un paraíso, Claro. nos entregó un Edén, y nosotros hemos roto inclusive la capa de ozono. No hemos cuidado lo que No hemos nos ha cuidado dado, la creación. lo que ha hecho con tanto amor para nosotros. Y que nos preparó para nosotros. Porque inclusive el detalle más importante que yo he encontrado en el libro de Génesis es que Dios preparó un paraíso para luego meternos a nosotros como hombres. Es como cuando el papá o la mamá va a tener su bebé, entonces antes de que el bebé nazca prepara su cuarto, lo organiza, lo pone bien hermoso porque viene su hijo. ¿Cómo sería esa descripción del jardín del Edén? Jardín, la palabra jardín ya se nos mete en la cabeza plantas, flores, plenitud, colores. ¿Así se describiría el jardín del Edén? Sí, el jardín del Edén era un ambiente de productividad, de bienestar, de comodidad. Y lo pongo de esta manera para que la gente lo pueda entender. Y usted me pueda entender. ¿Cómo se siente usted cuando no tiene lo que necesita? ¿Cómo se siente alguien cuando sus necesidades no están cubiertas? Ahora, se siente mal, ¿verdad? Claro. La pregunta sería, ¿por qué se siente mal? Se siente mal porque el ser humano, nosotros como creación, como hijos de Dios, no fuimos diseñados por Dios para vivir en un ambiente de caos, de necesidades y de carencias. ¿Quién crea ese caos, esa necesidad, esa carencia para que nosotros estemos en este mundo terrenal buscando de alguna manera solventar esas necesidades? Ya sea que algunos lo busquen de mala manera, otros se tarden mucho buscando la buena manera. ¿Quién provoca ese caos? El caos de la humanidad tiene muchas aristas. Yo necesitaría otro programa para eso. Y con gusto, aquí estamos. Gracias. El caos de la vida del ser humano es el pecado. Lo encontramos en el libro de Génesis. Una vez que Adán y Eva pecaron, todo se desorientó, perdió su naturaleza. La naturaleza humana cambió, se transformó. O sea, inclusive pasó de estar en un paraíso a estar en un infierno, terrenalmente hablando. Es decir, Adán, que tenía los animales, les hablaba, ellos los escuchaban y obedecían, ahora los animales empezaron a perseguirlo. O sea, hubo un cambio dinámico, una dinámica de cambio en lo que yo llamo el plano terrenal. Un comportamiento diferente de las especies que convivíamos. Totalmente. Incluso las fieras no fueron diseñadas por Dios para atacarse, para destruirse. Era parte de como el que pinta un cuadro. Era parte de todo el paisaje. Armonizar el paisaje. Todo. ¿Ve? Ahora, cuando se rompe la relación con Dios, por eso yo enseño y quiero decirle a usted que la peor derrota del ser humano es definitivamente el pecado, alejarse de Dios. Porque ¿qué es Dios? Primero, Dios es amor. ¿Ok? Él nos creó un Edén y en la medida que nosotros nos acercamos al Padre, se van restituyendo. Por eso Dios, cuando creó este mundo, lo apegó, lo sembró como fundamento en principios. ¿Ve? Los principios espirituales. Ya que los principios son como la ley de la gravedad.
todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, si yo cumplo el principio de la palabra, si yo cumplo en obediencia a Dios, si yo entiendo que el mundo funciona como Dios lo diseñó, entonces yo tengo el beneficio del mundo, tengo el beneficio de la tierra. Entonces es ahí donde no van a haber carencias. Puede que existan, pero va a haber provisión, que esa es otra cosa. Va a haber suministro de Dios, va a haber apoyo de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Interesante, pastor. Sobre la palabra, ¿verdad? Sabemos que Dios es todo y Él nos llena a través de su Espíritu. ¿Desde cuándo empezamos a utilizar la palabra para poder interactuar, para poder conectar con otros seres sobre Dios? Sabiendo que Dios es omnipresente, omnipotente, tranquilamente nos habla con el corazón, ¿verdad? Nos habla en nuestros pensamientos. Sí. Nosotros los humanos tenemos la limitante de tener que hablar para entendernos. Sí, Señor. Hay algo que yo siempre he hablado y he dicho, que Dios utiliza una especie de vocecita, ¿ok? Porque Dios siempre nos habla a nosotros. El verbo se hizo carne hablando de Dios, hablando de Cristo. Entonces, nosotros como seres humanos a veces no comprendemos que inclusive dentro de nosotros tenemos dos tipos de voces, ¿sí? Uno que habla para bien y una que no habla para mal. Inclusive en los cómics aparecían uno que te hablaba de este lado y el otro también. Uno vio un ángel y un demonio hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que aprender a apartarnos del ruido total para buscar esa voz que viene de parte de Dios. ¿Ve? Inclusive, esa voz es interna. Porque la gente busca a Dios afuera. No, claro. Hay que buscarlo adentro. No está en los templos, está en todas partes. No está en los templos. O nosotros mismos podemos ser un templo de Dios. Es que precisamente nosotros somos un altar. Si alguien me pregunta, apóstol Daniel Salas, ¿a dónde quiere vivir Dios? Yo le digo, en tu corazón. Es el mejor templo que es le pueden dar a Dios. Es el mejor lugar. Que Él sea el que gobierna tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, el que te lleva a los lugares deleitosos, como decía el salmista David. Por ejemplo, uno de los más grandes expositores del amor de Dios y todo lo que significa estar en conexión con Dios, adorando y orando y en comunión con Dios, fue David. ¿Sí? David decía, yo prefiero estar toda mi vida en la iglesia que fuera de Él. Porque es verdad, Dios no está en los templos. A Dios hay que buscarlo desde el corazón. El lugar templocéntrico es necesario para congregarnos. Claro. ¿Ve? Pero no es lo todo. Lo todo es aprender a escuchar la voz. Y eso, Roberto, crece en la medida que tú te conectas con Él. Por eso si alguien, repito, si usted me pregunta a mí, apóstol Daniel Salas, ¿qué quiere Dios de mí? Yo le digo, tu corazón. ¿Ven? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ve? Y la palabra corazón se conecta con la mente. Entonces si tenemos, por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Ve? Porque es el corazón. Porque inclusive negativamente también la Biblia dice, hablando del corazón, que del corazón salen los homicidios, todo el mal que se expresa en la tierra sale del corazón de los hombres. Por eso también se escucha la expresión, esa persona tiene un mal corazón, tiene un buen corazón. Exactamente, porque de hecho el buen corazón te hermosea el rostro. Hay personas que usted le dice, esta persona no sé qué tiene. Está solamente enojada. Está enojada, está, digamos de alguna manera amargada, porque hay cosas en el corazón que todavía hay que sacar. Ahora bien, eso es a través de un proceso, porque no es fácil cambiar. ¿Cuál es el primer paso para empezar ese proceso? Arrepentimiento. Si usted quiere cambiar, arrepiéntase. Cuando Dios quiso traer al pueblo de Israel a un nuevo pacto, o sea, trajo a su hijo para un nuevo pacto, lo primero que hizo el profeta Juan fue arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Dios se acerca porque Él tiene la voluntad de ayudarnos y de bendecirnos. La parte nuestra, ¿cuál debe ser? Arrepentirme. ¿Arrepentir qué significa? Arrepentimiento, ¿qué significa? Significa reconocer todo lo malo que he hecho
desde el corazón. De una forma desde sincera. la sinceridad. ¿Ok? Arrepentimiento. Y la parte número 2 es convertirse. Es decir, ok, lo hice, lo lamento, no lo pude evitar, esto sucedió, me siento mal por eso, pero no lo vuelvo a hacer. Lo contrario al arrepentimiento. ¡Wow! Muy buena pregunta. Lo contrario al arrepentimiento es el rechazo a Dios. Hay gente que dice, no, yo no necesito pedir perdón. No. Nosotros todos, los seres humanos, necesitamos entender que el arrepentimiento es una válvula de escape. ¿Sabía usted que hay situaciones inclusive que son cíclicas y que se repiten en su vida porque usted no se ha arrepentido o porque no nos hemos arrepentido? Por eso dice la Biblia en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No puede haber sanidad de la tierra, no puede haber cambios positivos, no puede haber progreso, no puede haber prosperidad, no puede haber nada de eso si no se cumple el protocolo de Salomón en 2 de Crónicas 7:14. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. La Biblia lo dice. Ajá. Y es reconocido por la historia humana. Aparte del hombre más rico sobre la tierra en esa época. Aparte de ser el hombre más rico. Tiene ese comodín de que es el hombre más sabio que vivió en la tierra. Y él nos dejó el protocolo correcto. La clave perfecta, la llave para que vengan cambios es 2 de Crónicas 7:14. ¿Ve? Si se humillare, porque la humillación abre los cielos. Por eso la Biblia dice, porque Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. O sea, cuando yo quiero tener cambio, yo tengo que ir al Papá Dios. Claro. ¿Ve? Cuando yo quiero que las cosas mejoren, yo debo ir a Dios. ¿Ve? Porque es la única forma. Y aparte de eso, les recuerdo, que Salomón fue el hombre más sabio de esta tierra. Cuando usted se mete en el libro de los Proverbios, en el libro de Eclesiastés, inclusive el mismo Salomón, con todo el dinero, con todo lo que tenía, él dijo, a Dios le da al hombre a acumular y a otros para que lo disfruten. Interesante. A propósito de versículos bíblicos, se dice que en la Biblia, siempre cuando nosotros abrimos un versículo, nos da Dios un mensaje, sea página que sea, siempre nos llega al punto donde necesitamos. Sí. ¿La Biblia tiene que ser leída de principio a fin como cualquier otro libro? ¿O puede ser leída aleatoriamente, como uno lo sienta, como uno lo palpe? ¿Cómo es la forma de leer la Biblia? Bueno, leer la Biblia tiene muchas formas. Gracias a Dios, hoy en día contamos con muchas herramientas. A mí me hubiera gustado haber nacido en este tiempo, porque le hubiera sacado muchísimo más provecho a la escritura, ¿ok? Porque hoy tenemos herramientas, tenemos tecnologías, tenemos la forma de poder disfrutar, aprender de la palabra de Dios. Tú me preguntabas, ¿cómo se puede leer la Biblia? La Biblia se puede leer como tú la quieras. Ahora, si tú quieres formarte, bueno, ahí están los institutos, está la teología, están todas estas cosas que te pueden ayudar a que tú puedas tener, por decirlo de alguna manera, un conocimiento correcto de las Escrituras. También es verdad que Dios nos habla inclusive en momentos difíciles. Muchas personas, muchos lo hemos hecho, yo lo he hecho. Yo para predicar oro a Dios y le pido, Señor, ¿qué hablo hoy? ¿Qué comparto hoy? Entonces me pongo a esperar que Dios hable, ¿ve? Porque eso viene a través de los sentidos. Entonces Dios me da el versículo. Inclusive muchos de ustedes tal vez han agarrado la Biblia y Señor, háblame, Dios mío, háblame, y lo buscan, ¡pum! Específicamente la palabra que usted buscaba y necesitaba. Porque es que la palabra de Dios es maravillosa. Ella dice que Él sabe, hablando de Dios, Él sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Entonces esa capacidad de saberlo todo, claro, de la ciencia de Dios y de la presencia de Dios, de saberlo todo, es lo que es la forma con la cual Él trata con nosotros.
qué maravilloso poder aprender algo más, tener esa cercanía con Dios a través de su presencia. A propósito, ¿qué característica debe tener un apóstol? ¿Cómo se forma un apóstol? Primeramente debe ser llamado, porque esto no, inclusive no lo definen las características. Podemos tener las características, pero lo importante esto es el llamado, ¿ok? Las características de un apóstol son muchas. Un apóstol es una persona que Dios llama para llevar un mensaje, que es estructural. Hay apóstoles que son verticales, ¿sí? Hay apóstoles que son horizontales. Verticales, horizontales, ¿cómo es eso? El apóstol vertical es aquel hombre que recibe diseño, que recibe palabra, que recibe revelación, que recibe ciencia, recibe instrucción, espiritualmente hablando. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un apóstol, inclusive yo diría que se movió en las dos dimensiones, porque el apóstol Pablo recibió el diseño de los cielos, ¿sabía usted? El apóstol Pablo recibió del cielo el diseño de la iglesia, trajo el diseño de la iglesia y la constituyó en los libros del Nuevo Testamento. El que lee el Nuevo Testamento puede ver a Pablo hablando de lo que Dios le mostró, ¿ve? Recibió de los cielos. Hay apóstoles que son horizontales, hay apóstoles que tienen la capacidad de orientar desde el punto de vista social, económico, sobre la base de los 9 montes, las 9 montañas, que es la cultura, la política, la ciencia, la educación. Todas estas cosas son impregnadas, son impartidas, son tocadas por hombres que Dios le da capacidades en estos ámbitos para traer nuevas revelaciones, para traer cambios en una sociedad. Yo soy de los que cree que una de las formas que Satanás usó para detener un cambio transformacional en las naciones fue obrando para que se cambiara el diseño apostólico sobre la base de lo apostólico y lo profético y se estableciera un solo ministerio en una iglesia. ¿Por qué? Porque un apóstol tiene la característica de transformar el orden existente. Un apóstol es una persona que se mueve sobre la base de la dimensión sobrenatural y que trae cambios a las ciudades, trae cambios transformacionales. Interesante. Dimensiones. Hoy por hoy, dentro del mundo de la tecnología, vemos que hay mucho contenido, muchísimo contenido. Y hoy se han visto muchos videos en internet, en YouTube, en TikTok, de gente que habla sobre las dimensiones. Tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Muy buena ¿Cómo pregunta. lo trata el cristianismo a esta nueva ola o nuevo conocimiento, si se puede decir así? ¿Siempre existió o hoy lo estamos descubriendo? Ok, no tiene nada de nuevo. No tiene nada de nuevo. De hecho, no solamente hay 5. Yo conozco hasta las 21 dimensiones. 21 dimensiones. Entonces, ¿por qué? Porque Dios va llevando al hombre en crecimiento. De acuerdo a cómo nosotros hayamos pasado nuestra fase. Desarrollo. Claro, por eso vienen los procesos. Hay personas inclusive que, como no entiende el proceso, se lamenta y se queja. Él no entiende que Dios lo está preparando para llevarlo a otro nivel. Para subir. Porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, ¿ve? Vamos creciendo. Entonces, inclusive Dios marca personas con números de nivel. Con números de nivel. De nivel. ¿Cómo es eso? Por ejemplo. Qué interesante, como que nos metimos en otro asunto, claro, porque, muy... Porque, ¿qué pasa? El sistema de este mundo, por ejemplo, califica a una persona VIP. Ya, o sea, como en el colegio, ¿no? A ver, tu examen, hoy sacaste 10, hoy sacaste, tal alumno sacó 7, el otro sacó 8, así. Claro, porque los números hablan, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué número es Messi? El 10. El 10. Ajá, entonces claro. todo el mundo sabe que el 10 es el más alto. Es el más alto, es el sobresaliente. Es el nivel sobresaliente, el nivel completo, para lo que tiene. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios califica a hombres numeralmente. ¿Ok? Por eso inclusive el sistema de los 12, que es muy atacado. ¿Y eso tiene algo de concordancia con la informática? Que son todo. Unos y ceros, que todo es numérico. Todo. La numerología es importante conocerla, importante saberla, porque los números hablan. No por casualidad le dan una camisa del 10 al que mejor lo sabe hacer. O sea, es importante también la fecha de nacimiento, el año en que nacemos. Totalmente. Los años, inclusive sobre la base del calendario judío, tienen mucha importancia los números, como tienen importancia los nombres. ¿Ve? Entonces, hay personas
que Dios los va llevando de dimensión en dimensión, de nivel en nivel. Hay gente que logra alcanzar top 10. ¿En qué dimensión está Dios? Obviamente es la más alta, pero ¿tiene un nombre? Es infinito. Todavía no podemos No, saber. Pudiéramos imaginar. Es como el universo, no podemos medir qué cantidad Claro. de estrellas hay. Sí, inclusive no hay un solo universo, hay muchísimos más. Solo que el punto es aprender a tener la apertura en Dios, a abrirse a estas cosas, para poder comprender la creación. Interesante lo que nos dijo hay muchos universos. Sí. ¿El cristianismo existe en todos los universos? Básicamente nosotros nos circunscribimos a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Pero claro, cuando nosotros entramos, por ejemplo, en el libro de Job nos da muchos detalles del universo y nos habla de muchas cosas que son difíciles de comprender. Por eso hablo de niveles, ¿ok? Que es lo más cercano Exacto. que podemos entender. Por eso hablo de niveles. Inclusive alguien me decía, papá, lo que pasa es que hay otros libros, porque no están en la Biblia, Exacto. son 66. ¿Por qué sacaron esos libros? ¿Por qué pasó? los sacaron? Entonces yo les digo a la gente, lo que pasa es que yo creo que Dios de manera permisiva lo permitió. ¿Por qué? Porque yo calculo que deben ser algunos 90 libros que nosotros deberíamos haber tenido desde siempre. Pero una respuesta sencilla que yo le tengo a las personas es, por ejemplo, si nosotros con 66 libros no entendemos a Dios, imagínense que tengamos 90, que tengamos 100 libros más, porque hay mucha verdad bíblica, mucha verdad espiritual ahí. Ya. ¿Y qué tal si en uno de esos libros faltantes está algo que nos facilite poder conocer el resto de los 66 libros? ¿Puede existir aquello? Sí, yo creo que sí puede existir, solo que yo he entendido, sobre la base de mi experiencia, que Dios no tiene límites contigo de revelarte, de mostrarte, de hablarte, de mostrarte realidades que son difíciles de comprender, inclusive son muy fuertes de poder explicarlas. ¿Ve? Por eso Dios le decía al profeta, mira, corre, escribe la visión, guárdala en tabla, porque se cumplirá cuando fuera el tiempo. ¿Por qué? Porque se necesita tener no solo la comprensión, se necesita escribir y poder entender aquello que Dios está hablando. Mucha gente siempre ha querido separar, ¿no?, a Dios de la ciencia. Y se ha demostrado que es imposible separar a Dios de la ciencia. ¿Qué ha pasado con ese momento en donde los científicos han encontrado que sí existe ese Dios, que existe esa fuerza creadora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que se ha movido allí? Creo que hoy, más que nunca, la ciencia está entendiendo que existe un Dios. ¿Por qué? Porque antes no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Correcto. ¿Ok? Hoy podemos a través de un láser atravesar una montaña, inclusive hacer una radiografía de esa montaña y saber todo lo que está allí. Entonces, hoy, por ejemplo, en el campo arqueológico, se han conseguido muchísimos elementos que afirman que la Biblia dice la verdad. Entonces, inclusive yo soy de los que creo. Un científico es una persona que tiene una partícula de Dios en su mente para poder comprender el cosmos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona va a entender cosas que nosotros no comprendemos, porque no estamos llamados a eso. Claro. ¿Ve? Un científico se prepara, depende mucho de la realidad física, ¿ok? Depende demasiado de esos argumentos para poder darle valor a su teoría. Pero Dios tiene algo sobrenatural y por eso me encanta, es que Dios es bueno a través de la teoría decirnos, yo existo. Y hoy en día está comprobado. La NASA, todos los organismos realmente que estudian el comportamiento de la humanidad han entendido que este mundo no puede haber, o sea, una no puede ser un resultado de un Big Bang, una cosa así. Claro. Porque es que está todo perfectamente alineado. Ajá. La naturaleza, yo no me imagino el mundo sin el sol, sin las estrellas. ¿Y qué pasaría si el sol no existiera? Correcto. O sea, no existiéramos nosotros. ¿Qué pasaría de este mundo sin el aire, sin el oxígeno? No existiríamos en esta tierra. Entonces, todo eso nos indica que hay un creador.
y que es imposible negarlo. La ciencia no lo puede negar. La ciencia lo hace, pero finalmente termina reconociéndolo, porque Correcto. es imposible de negar. Qué interesante. Apóstol, estamos contentos y bueno, hay un montón de temas por seguir tratando, por Sí, seguir seguro. conociendo. Espero que usted se haya sentido a gusto. No, me siento en casa. ¿Qué nos ha faltado conversar? ¿Y qué es lo que podemos dejar para una próxima vez, un próximo encuentro? Sí, no, nos ha faltado hablar de que las personas, los seres humanos, necesitamos más a Dios que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. ¿Cuál sería el tema que nosotros pudiéramos hablar posteriormente? Son muchos. Hay muchos. Y me gusta infinitos. hablarlos todos. Me gusta hablarlos todos. Inclusive desde la óptica bíblica Correcto. y de la óptica personal. Por ejemplo, me gustaría hablar qué es lo que va a pasar en este tiempo. Este mundo en este momento está viviendo una transformación. La tierra entera está viviendo cambios transformacionales, dimensionales que están ocurriendo. Y esos serían temas importantes de conversarlo y de hablarlo. Excelente. Pues estamos gustosos nuevamente. Espero que les haya gustado esta conversación. Si tienen alguna pregunta, alguna interacción, con todo gusto vamos a tratar de despejarlas en futuras conversaciones, futuros diálogos. Apóstol, muchísimas gracias. Esa palabra edificante para la gente que está mirándonos en este momento. Ok, gracias Roberto por la oportunidad. Y finalmente quiero decirle a todos ustedes, el ser humano no fue creado para vivir lejos o apartados de Dios. Todos nosotros como seres humanos necesitamos entender que Dios es lo básico, es lo principal, que Dios es todo en nuestra vida. Y usted debe reconocer que hay un Dios en los cielos que hizo el sacrificio más grande sobre la tierra para que usted y yo podamos deleitarnos en las bendiciones de Dios. Por eso yo quiero bendecirte, quiero decirte que Dios te ama profundamente, que lo demostró incluso antes que nacieras. Por eso te bendigo siempre, que la paz y la gracia del Señor esté con todos ustedes. Gracias Roberto por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Estamos aquí con todo el gusto. Gracias.